Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, para el 2030, los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo. Voy a repetir, para el 2030, según la OMS, los problemas de salud mental van a ser la principal causa de discapacidad en el mundo. El 2030 está aquí, a la vuelta de la esquina, y tal vez no nos estamos dando cuenta de la relevancia que tiene hablar sobre salud mental. Precisamente la semana pasada estuve en una cumbre que es denominada Primera Cumbre Latinoamericana de Salud Mental y su impacto en otras enfermedades. Un encuentro donde reconocidos expertos en psiquiatría presentaron una guía denominada Las palabras importan. Esto tiene que ver con la presentación de diferentes temáticas sobre salud mental, su relación con el dolor crónico, y también se habló sobre el suicidio, pero principalmente el enfoque tiene que ver con cómo comunicar temas de salud mental y cuáles son las recomendaciones para expresarse asertivamente. Voy a hacer referencia a las palabras de Martín Martínez, quien es gerente de Upjohn, quien nos hizo la invitación a este espacio, donde él decía lo siguiente: hablando sobre esta cifra recientemente citada, esta advertencia pone en evidencia el enorme desafío que la sociedad tiene frente al futuro cercano y a la necesidad de mantenerlo como una prioridad dentro de la agenda de salud pública global. Es decir, tener a la salud mental como un problema de salud pública y no solo local, sino global. Es indispensable, dice él, continuar trabajando de manera mancomunada para lograr prevenir, diagnosticar y tratar este tipo de trastornos. Y por eso entonces hablan sobre la relevancia del abordaje correcto del lenguaje. Las palabras importan, dice él, nace de un estudio realizado por la Asociación Argentina de Psiquiatras y constituye una lección de vida sobre el valor terapéutico que tiene el uso de un modelo de comunicación asertiva, la que debemos practicar de manera permanente como una forma de contribución específica a este gran reto global. Y esa guía, que por cierto la tengo aquí en mis manos, quienes están aquí viendo el programa pueden también revisar el libro que tengo y lo estoy leyendo, fue creada por el doctor Pedro Gargolov de Argentina y el doctor Ricardo Corral, también Argentina, y con coautores como el doctor Roberto Zunkel de Chile, el doctor José Ordóñez de Ecuador, a quien entrevisté, al doctor Rodrigo Córdoba de Colombia y la doctora Mirna Santos de Guatemala. Y aparecen datos interesantes como, por ejemplo, que la forma en cómo nosotros comuniquemos, llámese los medios de comunicación o los periodistas, acerca de salud mental, puede generar desinformación, puede generar estigma y puede generar de una u otra manera que las personas que padecen algún tipo de trastorno de salud mental se sientan relegadas, ¿no? Que se sientan en otro lugar distinto al del progreso. Y entre estas importantes ideas que se hablaron, bueno, una agenda bastante apretada, se habló sobre la depresión post-COVID, sobre estadísticas regionales, sobre el dolor también importa, el dolor y la salud mental. Se habló sobre el abordaje de, por ejemplo, cómo los canales de televisión o las radios o los medios impresos podemos poner imágenes o mandar titulares o usar terminología determinada que haga que en el oyente o en el lector o en el televidente se reciba o se perciba la información de una u otra manera. Y la verdad es que las cifras son tan fuertes y tan grandes que es muy importante que tengamos nosotros los periodistas y los comunicadores la verdadera formación para hablar correctamente sobre salud mental. Entonces, datos que surgen de esta información y de este manual. 1 de cada 4 personas tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida. 1 de cada 4. Cuenten cuántas personas tienen ustedes alrededor. 1 de cada 4 tendrán un trastorno mental tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. En el primer año de pandemia se sumó un 25% de personas a los 1 millón. A los 1.000 millones de personas que ya sufren de un trastorno mental. O sea, se aumentó el 25%.
dentro de los datos duros también que se mencionaron en este ciclo de charlas es que se ha estimado que en promedio mundial entre el 35% y el 50% no reciben ningún tipo de tratamiento o no es el tratamiento adecuado. Y además, el 15% aproximadamente de adultos de 60 años o mayores sufren algún trastorno mental. Y no se está hablando de ello y no se está tratando adecuadamente. No está visto ni siquiera como una prioridad dentro del ámbito de salud. Se habla de salud mental y yo les preguntaba a los exponentes, que eran todos muy claros en su forma de explicarnos desde su especialidad lo que nosotros debíamos captar. Y yo les decía, ¿por qué se separa la salud mental de la salud física, si en realidad la salud mental también se manifiesta físicamente? Y uno de ellos me contestó precisamente, es porque es una manera más fácil de separar las cosas, pero en realidad todo es una sola, ¿no? Porque un trastorno mental también se presenta físicamente en el cuerpo, la ansiedad se presenta físicamente en el cuerpo, la depresión tiene manifestaciones físicas y finalmente se canaliza todo a través de nuestro cuerpo, siendo entonces la cifra más fuerte que hasta el 2030 esa será una de las causas principales de la discapacidad. Otro de los temas importantes que salieron en esta charla es que alrededor de 700,000 personas se suicidan cada año en el mundo. 700,000 personas. Este es un número altísimo, pero también la situación alrededor de esto es ¿por qué no se habla del suicidio? ¿Y por qué no se habla más de la depresión? ¿Y por qué no se habla de la prevención? Nos hicieron énfasis a los periodistas que estuvimos en esta cumbre sobre la relevancia de hablar alrededor de la prevención y no de la causa, del modo específico, de la circunstancia que se vive en el instante, de tener mucho cuidado con el manejo del entorno familiar de las personas que han tenido un caso de suicidio, de la importancia de la imagen que se ponga, ya sea una foto o video, y cómo esto lo recibe el ciudadano común, ¿no? Por ejemplo, los términos. ¿Qué términos podríamos nosotros emplear? Y cuando decimos nosotros, somos los medios de comunicación, pero finalmente el ciudadano común también termina repitiendo un poco el lenguaje que nosotros usamos. Ellos dicen, cuando comunican sobre temas de salud mental, el lenguaje utilizado puede promover falsos mitos y estereotipos que exacerban el estigma y la discriminación, o bien puede ser una herramienta para informar de forma rigurosa y adecuada a la población. Así que dicen, como primer punto, se vuelve necesario consultar en las fuentes idóneas antes de comunicar sobre salud mental, ya que la base de toda comunicación responsable sobre una materia es la búsqueda de información fidedigna. Habla de la redacción de titulares para no poner adjetivos calificativos, hablar sobre la terminología correcta. Por ejemplo, qué poner y qué no poner en imágenes. Siempre se pone, cuando se habla de depresión, una persona triste y gris. Y cuando lo que ellos dicen, hay que utilizar imágenes con carga positiva, por ejemplo, de una persona rodeada de familiares, de amigos, en la cotidianidad, que muestren tratamientos disponibles, imágenes que muestran las personas con padecimiento mental en el día a día, insertos en la sociedad, no fuera de ella. Bueno, la verdad es que fue una guía muy importante, creo yo, para quienes trabajamos en medios de comunicación, para quienes tenemos la gran responsabilidad de manejar una pluma, de tener un micrófono o estar detrás de una pantalla para poder hablar correctamente, darle el acceso a la población la información que corresponde, utilizar la terminología correcta y asegurarnos de que lo que digamos va a repercutir en cómo la familia y la sociedad mire, ayude a estas personas que tengan algún tipo de trastorno mental, sabiendo que 1 de cada 4 lo va a tener en el futuro, por lo tanto cualquiera de nosotros puede estar en ese grupo. Las palabras importan. Cómo comunicar temas de salud mental, recomendaciones para expresarse asertivamente. Si a alguien le interesa
esto que yo le estoy diciendo, se comunica conmigo para yo poder darles acceso a este manual, que también está de forma digital, y considero es importante que mientras más personas estemos con ese conocimiento y con esa conciencia de la relevancia de las palabras en todos los entornos, pero principalmente en la salud mental, pues en buena hora. Ojalá que puedan pedirla. Recuerden que nosotros estamos en las redes sociales, nos pueden escribir ahorita mismo al 096-335-4458, también en el Facebook de Radio Centro, donde transmitimos este programa, o en mis redes sociales, Instagram o Twitter, @ClaraMReyes. Yo agradezco haber sido invitada a este espacio en donde se hablaron de cosas muy importantes. El doctor Ricardo Corral, Pedro Cargolov, Roberto Zunquel, Rodrigo Córdoba, estuvo también Andrea Otero, la doctora Andrea Otero, encargada de la Organización Colombiana de Psiquiatría. Y así pues hay que seguir aprendiendo y hay que seguir aplicando la conciencia absoluta sobre las palabras que utilizamos en cada uno de los contextos en los que estemos.